Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muy buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía por Borinquen Radio. Les saluda Ada Hitza Cortés y usted está ya en La Rebelión de las Canas en otra edición más. Nos acompaña el presidente de la Asociación de Jubilados, Johnny Rodríguez Ortiz. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos y buenas tardes. Siempre igualmente, estar aquí con ustedes. Ricardo Santos Ramos ya está listo también. Saludos, saludos Ada, saludos Johnny y saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Bueno, pues vamos con Johnny. Espero que no te tengas que poner la gorra hoy, pero ya sabes cómo es esto. Hay que buscarla, se me quedó. Espérate. Es que estás ready. Adelante, Johnny. Gracias, le va a hacer falta. Sí, estoy seguro. Porque es necesario que hablemos de Luma nuevamente. Yo no me canso porque prácticas como las que lleva Luma a cabo en este país con el contubernio de Pierluisi hay que denunciarlas sin tregua. Porque no es cuestión de mencionarlos solo por mencionarlos, es que hay que denunciarlas porque verdaderamente esta gente a la que vino fue a hacerle un daño irreparable, irreversible y sin precedente a este país, tanto en el servicio que se suponía que ellos se hicieran cargo de forma ilustre, como en el costo por ese servicio que de la misma forma que han quemado 7 instalaciones principales de la Autoridad de Energía Eléctrica, nos han impuesto 7 aumentos durante el año que están tratando de hacerse cargo del sistema. Yo estuve sin servicio ayer para variar, pero eso no es lo importante. Lo que fue noticia es la avería que hubo en el hospital universitario del centro médico. Para empezar, una avería que se pudo evitar. Le voy a hacer corta una historia que es larga porque no tenemos toda la tarde. En la autoridad, cuando nosotros éramos empleados y después que nos jubilamos también hasta que Pierluisi nos sacó de la autoridad de ayer, se llevaba a cabo entre tantos programas de mantenimiento, uno que se conoce como termovisión. ¿Y qué es termovisión? Pues termovisión es el método por el cual llegaba un técnico con una cámara, que no es cualquier cámara, a tomar fotos, visión de cada una de las conexiones de cables y bajas eléctricas en el sistema. Y basado en ese estudio, se podía determinar cuáles eran los puntos calientes. ¿Y qué es un punto caliente? Pues un punto caliente, hablando de electricidad, es un punto donde las conexiones, las que sean, están flojas y se calienta. Y eso sucede porque la mayoría de esos componentes son de cobre, otros son de aluminio, y en la medida que fluye más o menos corriente en forma de amperaje, se van calentando. Y es materia que al calentarse se expande y cuando la temperatura baja, pues baja la temperatura y tienden a comprimirse. Y eso es ley orgánica natural. Y basado entonces en los estudios de termovisión se determinaba cuáles eran los puntos calientes y cuáles eran los más urgentes y cuáles se atendían primero, pero había que atenderlos todos, especialmente en los centros de transmisión y en las subestaciones también. Pero en los lugares críticos, como son los hospitales, por ejemplo, lugares donde esencialmente tiene que haber servicio siempre, y en otras instalaciones del gobierno, esa práctica de termovisión, que por cierto nosotros siempre en la autoridad, cuando éramos empleados, estábamos objetando por qué se contrataba la termovisión, porque eso era una labor rutinaria que era parte del mantenimiento, no era una labor incidental. Pero eso es otra cosa. Basado en esos estudios, pues se tomaban los puntos calientes, como le dije, y los hospitales y otras áreas del gobierno sensitivas, hasta incluso las áreas del ejército, del aeropuerto, se atendían con una prioridad indiscutible. Y se reparaban esas
esas conexiones. Eso lo hacía el personal de la autoridad en vivo. Había unos camiones que atendían distintas situaciones como esta en voltajes desde 230.000 voltios en vivo hasta 110 voltios. Luma no trabaja en vivo porque no están certificados para que esto suceda. Y el resultado del abandono en las prácticas del mantenimiento, al menos rutinario, porque eso era cuestión de ir a tomar fotos, sencillamente han abandonado el mismo, y es por eso que se han quemado 7 instalaciones importantes en la autoridad, y ayer el centro médico se quedó sin servicio. Pero lo peor de todo es que cuando sucedían en el pasado, cuando los compañeros se hacían cargo del sistema, esas averías se atendían, pero de inmediato. Tan pronto se sabía que había habido una avería en uno de los hospitales, sencillamente llegaba muchas veces primero la brigada que la llamada informando la avería. Y ahora Luma pues no acudió y tuvieron el hospital universitario 20 horas sin servicio por una tontería como esa, como es decir, en la jerga de los celadores, un puente abierto, un puente que se quemó, una conexión que sencillamente se calentó hasta derretirse y se quemó. Y Luma llegó aquí a quemar el sistema eléctrico, y eso es una práctica de la quema del sistema eléctrico. Cuando vemos, por ejemplo, cables botando humo que caen al suelo cuando se derriten, esa es la labor de Luma. Y nosotros nos preguntamos, como decía una persona que entrevistaban ayer, oigan, ¿tendrá que haber montones o desgracias masivamente para que el pueblo venga y le reclame a este gobernante tan irresponsable que tome medidas y haga ir a esta gente y busque alternativas para evitar que esas desgracias sucedan? ¿O es que estamos tan ñangotados, perdona la expresión, o tan conformes con lo que está pasando? Porque no creo que haya mucha gente conforme con esto, solamente una serie de fanáticos y otros socios que están llenando sus bolsillos de chavos, porque verdaderamente esta es una situación que ya no aguanta más. Y por este medio nosotros nuevamente emplazamos al gobernador Pedro Pierluisi desde estas ondas radiales para que tome acción y anule ese contrato, porque verdaderamente esperar que haya desgracia a Luma no le va a preocupar. Si hubiera muerte, si hubiera lo que quisiera suceder, porque esto es una compañía, como ha dicho Ricardo innumerables veces, una compañía criminal, y no de atender este tipo de averías con la urgencia que merece, independientemente de las condiciones en las que estuvieran las plantas de emergencia de esas facilidades, ciertamente también es un acto mafioso y criminal. Yo estoy seguro que Ricardo pues va a agregar. Sin lugar a dudas, Johnny, y no solamente voy a agregar, me voy a poner la gorra, porque definitivamente esto hay que atenderlo así para uno no volverse loco. Miren, gente, la verdad es que Luma no tiene respeto por la vida de la gente en Puerto Rico. Y si Luma por un lado no tiene respeto por la vida, peor es el gobernador que apoya a esa mafia. Tal y como señala Johnny, nosotros en la Autoridad de Energía Eléctrica tenemos compañeros que atienden precisamente este tipo de avería. Este tipo de avería con la particularidad que los compañeros en los sitios estratégicos, como lo es el centro médico, que no puede estar ni un minuto sin energía eléctrica, gente, ni un minuto pueden estar sin energía eléctrica, porque de lo que se trata allí es de la vida de cientos de personas. Y perder un día de trabajo en el centro médico, perder un día de trabajo como se perdió hoy, un día de operaciones, un día de citas médicas, cuando hay cientos de ciudadanos, de gente nuestra enferma, esperando por meses esa cita, esa operación, y que se cancele por una avería simple que pudo haberse corregido
En primer lugar, eso es criminal, sin lugar a duda, como señala Johnny, es criminal. Y la información que tenemos es que los propios compañeros desplazados, celadores de línea 3, 4, 2 que tienen allí en centro médico, inmediatamente, voluntariamente y motus propio, fueron, identificaron la avería a los canallas, pero los canallas sabían. Pero los compañeros nuestros le dijeron, ahí está la avería, ese es el puente que hay que cerrar. Ah, pero Lumafia le pidió al centro médico y el departamento de salud tirándole la toalla, porque hoy lo que hubo fue una tiradera de toalla en todos los medios de comunicación que daba asco. Funcionarios del departamento de salud haciendo malabares para defender lo indefendible. Imagínense ustedes, Luma sale diciendo, no, nosotros estamos listos para reparar, estamos esperando porque el centro médico nos pidió tiempo en lo que ellos hacían unas gestiones. Miren qué pantalones. ¿Quién de ustedes en su casa cuando se le va la luz pide tiempo? No, no me ponga la luz todavía en lo que yo resuelvo unas cosas aquí. Y entonces tiran esa cortina de humo que parcialmente el Departamento de Salud se lo confirma. Pero cuando se va a evaluar qué es lo que están hablando, pues resulta que las fluctuaciones de voltaje sacaron parte del hospital universitario, área de adultos, lo saca del sistema, entran las dos plantas de emergencia que tienen y las queman. La protección de las plantas, el sistema de eléctrico que dirige y administra Luma le dañó las plantas. Eso fue lo mismo que pasó en la central Costa Sur, cuando una fluctuación de voltaje nos dañó una turbina recién reparada. Pues aquí tenemos dos plantas nuevas, recién se le dio el mantenimiento, que le dañaron la protección. Y eso es un crimen. Y fíjense que Luma saca sus nalguitas para un lado y el centro médico ahora dicen la solución, vamos a comprar una tercera planta para ahora tener un respaldo, más un respaldo, más un respaldo, cuando antes aquí centro médico era prioridad número 1. Y en los únicos momentos que nosotros pudiéramos decir que el centro médico estuvo más de 24 horas sin energía eléctrica fue cuando los huracanes George, Hugo, María, que en cuestión de días y no pasó de semanas, cuando ya el centro médico tenía su energía eléctrica funcionando. Pero aquí la acción criminal de estos señores, de que ellos no tienen personal los fines de semana, los gringos que vienen aquí los fines de semana lo cogen libre, lo cogen para ir para la playa. Y entonces del personal que ellos tienen aquí que se quedaron, no tienen personal cualificado para hacer este tipo de trabajo en vivo. Y como Luma va a la segura, a ellos no les importa que la gente se quede sin luz. Yo personalmente creo, y estoy 100% de acuerdo, yo le decía esto a mis compañeros y ellos se molestaban. El trabajo más seguro en energía eléctrica, cuando tú estás trabajando con energía eléctrica, el trabajo más seguro es el trabajo en muerto. Eso es como usted coger un mango en el piso. Es más fácil que treparse el palo y coger el mango o el aguacate que está en el cucurucho. Pues el trabajo eléctrico más seguro, más cómodo, es el muerto. Pero la realidad de los sistemas eléctricos, como tantas veces nosotros hemos dicho aquí, es que el sistema eléctrico, la energía eléctrica no es una mercancía, es una necesidad humana. Y desde esa perspectiva, la autoridad o usted tiene que saber cuándo es que usted va a tomarse unos riesgos más allá de lo normal, y entonces esos riesgos que usted puede controlar con la debida adiestramiento, con los debidos equipos de seguridad, usted sabe cómo hacer el trabajo. Teníamos unos compañeros, como señalaba Johnny, que nosotros le decíamos la gente del Holland, que esa gente se conectaba
al potencial de la línea y hacían esas operaciones en vivo. La verdad es que yo creo que es una práctica que uno lo debe hacer lo menos posible, porque es altamente riesgosa y sin lugar a duda los trabajadores con el pasar del tiempo pagan con creces ese costo. Pero hay formas de desviar la corriente. Lo importante aquí es que Luma, con el mayor desprecio al pueblo de Puerto Rico, déjelo para el lunes. Eso nosotros nunca lo vimos en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero si eso es malo, esa acción criminal de Lumafia es mala, peor es la actuación del gobernador. Miren el comentario que puso el gobernador en Twitter. Felicitamos al equipo de Luma por su excelente manejo de la crisis de energía en nuestro centro médico primario. Centro médico, su voluntad de servicio logró resultados inmediatos. Maldita sea el canalla. Porque el muerto no es de él y el muerto parece que como no tienen sangre y no son su familia, pues no les duele. Pero no es así, no es así. El dolor, o sea, de una muerte es una muerte, pero así por una negligencia no puede ser. Hubo una muerte en centro médico en este fin de semana. Exactamente. Y no solamente eso, Ada, la cantidad de gente que les cancelaron sus citas, que les cancelaron sus operaciones, gente que vino de distintos puntos de la isla y se enteraron en el centro médico que sus citas estaban canceladas. Esto es un crimen. Esto es un abuso y peor es que el gobernador venga con la cara fresca a decirle al país que eso es un trabajo excelente. Luma es una mafia, como tal tenemos que tratarla y sencillamente el peso es muy grande para el pueblo de Puerto Rico. Esta avería se pudo haber reparado a par de horas de haber ocurrido si Luma hubiese tenido la voluntad, si hubiese tenido el personal cualificado para hacer ese trabajo. Y nosotros no podemos seguir esperando a que ocurra una tragedia de grandes proporciones para que entonces el pueblo venga a recapacitar y entender que Luma sencillamente se tiene que ir de aquí. Se tiene que ir de Puerto Rico y nosotros tenemos que retomar un sistema eléctrico no el politizado que tuvimos, un sistema eléctrico nuevo, una corporación pública nueva, donde la administración esté en manos no de politiqueros, sino de funcionarios de buena lid, servidores públicos que vengan a servirle al pueblo de Puerto Rico y no que vengan a servirse del pueblo. Y lo importante de esto es que el pueblo tiene que cobrar conciencia, que Pierluisi se va, eso nadie debe tener duda. Se va, si no se va preso o se va renunciante, el pueblo lo saca para atrás, pero se va. Pero el pueblo se queda. Nuestros hijos y nuestros nietos se quedan. Y si nosotros nos tenemos que quedar con esa maldita mafia de Luma para hacer el trabajo, definitivamente vamos a pagarlo bien caro. Por eso el pueblo tiene que echar para adelante. Solo el pueblo salva al pueblo. El pueblo tiene que estirarse a la calle a exigir respeto para que nosotros logremos tener un sistema eléctrico de primera calidad. Y no a mí me preocupa algo. De todo lo que tú estás hablando, lo que has dicho en esta media hora es que ellos desde un principio, los compañeros de la UTIER o los unionados, no me importa, le dijeron dónde era la avería y no la trabajaron. Eso el pueblo de Puerto Rico no lo sabía y lo tiene que saber y no se lo pueden ocultar. O sea, una cosa es que tú no sepas dónde está la avería, otra es que no tengas persona asignada y otra es que te digan dónde está la avería y no pudiste sacar a alguien que fuera y resolviera. Eso es imperdonable. Miren, Pierluisi se vaya o se quede, entendemos que debiera irse por todas estas actitudes y otras. El daño que ha hecho persiste. Los muertos se quedarán muertos. Las pérdidas que ha habido también. El costo en el servicio de electricidad permanecerá allí y el daño que ha hecho también. Pero la cosa
en la medida que seguimos analizándola, vemos la magnitud del abandono de este gobierno y especialmente de Luma. Mire, yo tengo una nieta que ya es adulta y nació con una serie de condiciones que se ubicó en niños con condiciones especiales. Para sus servicios médicos dentales, vivía en Yauco, ya no vivía allí. Había que sacar el día para llevarla al hospital universitario a darse tratamiento, porque desde Yauco hasta Río Piedras son 2 horas de ida y 2 de vuelta más las esperas. ¿Cuántos casos como esos deben haber sucedido? ¿Cuántos padres sacaron el día para llevar sus hijos, para ir a hacerse tratamientos y procedimientos? Todo lo que acaba de decir Ricardo, y peor todavía, porque sigue abonando. En la oficina de la Asociación de Jubilados, cotidianamente elaboramos 8 personas. Ustedes saben que hoy 4 de las 8 durante este fin de semana sufrimos cortes en el servicio de electricidad. 4 de las 8 personas. O sea, la mitad de la población de esa oficina, la oficina de la Asociación de Jubilados, sufrió los embates de los apagones. Y las cosas se siguen complicando porque mientras más días pasan, más incidentes, pero con una velocidad espantosa se van agregando y cada vez amenazan más la vida del pueblo, el bienestar social y económico del mismo. Y peor es el costo por el servicio de electricidad. Eso no podemos soslayarlo de ninguna forma. Y les recuerdo a los radioyentes que cuando Luma llegó a tratar de hacerse cargo del sistema, después de haber cobrado durante un año 168 millones de dólares, cogiendo un adiestramiento y relacionándose con el equipo, también se le entregaron 1.000 millones de dólares. Y ese año que cerró ahora, el 1 de junio, cerró con déficit. Y ese es el aumento en las tarifas. Y les recuerdo que nunca el sistema había estado tan mal en toda su historia como ahora. Y las tarifas nunca aumentaron de forma tan ligera. 7 veces en un año. Y todavía quedan 4 meses del año que no sabemos lo que nos viene para encima. En otros temas me gustaría que los compañeros supieran las cosas que están pasando en la Junta de Control Fiscal. Nos informan que los bonistas buitres y la Junta de Control Fiscal pretenden irse a negociar primero la deuda de la autoridad, donde se alega que no hay dinero, para entonces después que se acuerde con estas personas lo que se acuerde, lo mismo que pasó con COFIRA. Entonces venir a negociar con Lautier y con el sistema de retiro. Y decimos, si no hay dinero y se van a comprometer en más pagos a 40 años, plazo no menos de 40 años, ¿qué va a quedar para entonces el resto de los acreedores que tenemos una importancia social mucho más urgente que esos bonistas buitres, que son deudas que no están aseguradas, que cuando le prestaron a la autoridad sabían a lo que se arriesgaban, y ahora la movida lo que trae como resultado es que esas deudas, si se acuerdan en el Tribunal Federal de Quiebras, quedarán legalizadas todas. Y se dice que no va a ser antes de fin de año que nosotros empecemos a ver, de principios del año 23, a ver una definición del futuro de nuestras pensiones. Por lo pronto las cosas siguen en el igual. La autoridad no está pagando lo que correspondientemente debe pagar según le dictamina el actuario. El fondo se sigue agotando. Nosotros continuamos en esta lucha día a día, pero especialmente los miércoles, donde nos vemos por ahora y hasta nuevo aviso frente a las instalaciones de la autoridad todos los miércoles de 10 a 12 del mediodía, porque desde allí estamos organizando la lucha. También quiero que sepan que seguimos en la gestión para lograr pasarle por encima del veto del gobernador al proyecto 1383 de la Cámara, el cual hubiese bajado las tarifas a 20 centavos, no se le hubiese habido necesidad de pagarle a los bonistas buitres, porque no hay obligación. Hubiesen regresado los compañeros a las autoridades nuevamente, aquellos que fueron extirpados de la autoridad, y como consecuencia Luma hubiese tenido que irse.
Y eso no es un sueño irrealizable. Nosotros continuamos en esta gesta. Después del piquete el miércoles vamos a reunirnos porque vamos a crear una brigada de compañeros cabilderos, pero no como los que hay en Washington. Otro tipo de cabilderos, porque vamos a requerirle a los legisladores que se comprometan con este pueblo, con nosotros, porque no es un proyecto de la Asociación de Jubilados ni de la UTIER, es un proyecto para el pueblo que se originó del esfuerzo de muchas entidades comunitarias para hacerle justicia, ya que Pierluisi se niega siquiera a darse la vuelta y a mirar lo que está pasando y a informar mentiras, como esas citas que leyó Ricardo de parte del gobernador, cuando allí no está recogida la verdad. El pueblo sabe. Y eso de Pierluisi, como siempre digo, es: no estoy haciendo lo que me ves haciendo y todo está bien. Falso. Eso es mentira, compañero. Bueno, yo sé que ya nos tenemos que ir. Lo cierto es que nuevamente el miércoles otra vez a las 10 de la mañana, ¿correcto? Que se den cita en el piquete frente a la oficina de Luma y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Gracias, Johnny Rodríguez Ortiz. Gracias, Ricardo Santos Ramos. Y será hasta mañana en otra edición desde las 5:30 aquí en La Rebelión de las Canas. Que la pasen bien. Buenas tardes.